Cuando tienes que crear un plato, primero imaginas la historia, haces un boceto y decides exactamente qué quieres comunicar. ¿O prefieres tomar un ingrediente, probar técnicas y descubrir el plato mientras trabajas? Aunque ambos caminos pueden producir grandes ideas, no funcionan de la misma manera. En este episodio descubrirás si tu forma de crear es más conceptual como la de Virgilio Martínez o más experimental como la de Gastón Acurio. Y, lo más importante, aprenderás cómo aprovechar tu estilo sin quedar atrapado en él. Porque quizá el problema no es que te falte creatividad, sino que estás intentando crear con un método que no se parece a ti. Hola, bienvenidos al segundo episodio del Paper al Plato, el espacio donde sacamos a la investigación de esas páginas que a veces están escritas en lenguaje muy formal y las llevamos a la cocina, donde las compartimos entre amigos y colegas. Mi nombre es Carolina Herrera y acompáñame a este segundo episodio que se titula ¿Qué tipo de chef creativo eres? La gastronomía cambia todos los días. Nuevas investigaciones nos ayudan a entender cómo percibimos los sabores o cómo pequeños detalles pueden transformar una experiencia completa. Acompáñame a descubrir la ciencia detrás de la cocina y cómo convertirla en herramientas reales para chefs. Esto es Del Paper al Plato. Ok, en el primer episodio nos hicimos una pregunta. ¿La creatividad en cocina nace o se construye? Allí conocimos un modelo ecuatoriano de 8 pasos que muestra que la creatividad culinaria puede desarrollarse mediante observación, conocimiento, experimentación, evaluación y toma de decisiones. Pero al terminar el episodio queda otra pregunta dando vueltas, porque las preguntas científicas son así, uno responde uno y aparecen 3, 5 más, como los platos sucios después de cocinar. Si la creatividad puede construirse, ¿todos los chefs la construyen de la misma manera? Tal vez algunas personas necesitan visualizar primero el resultado. Hacen bocetos, construyen una narrativa, definen colores, técnicas y hasta saben en qué punto exacto va a caer la salsa. Otras comienzan con un ingrediente, prueban, cambian una textura, eliminan algo, vuelven a probar y descubren el plato mientras trabajan. Ambas personas pueden ser creativas, por supuesto, ya lo hemos dicho, pero no llegan a la innovación por el mismo camino. Por eso, en este episodio descubriremos qué tipo de chef creativo eres. El artículo que guía este episodio se titula Creatividad e innovación en la industria alimentaria, integrando tipologías artísticas y avances estratégicos. Fue escrito por Nicolas de Perty-Chauvin, Julio Elías y David Freeley, y se publicó en 2025 en la revista Current Opinion in Food Science. Es un artículo de revisión. Esto significa que no hicieron un experimento nuevo con un grupo de chefs, sino que reunieron y conectaron ideas y estudios previos para proponer una forma de comprender cómo surge la innovación y cómo puede transformarse en valor para el mercado. Los autores juntan 2 marcos. El primero distingue entre innovadores conceptuales y experimentales. Y el segundo es la estrategia de Océano Azul, que veremos más adelante. Pero empecemos por el arte, porque aquí es donde la historia se pone especialmente bonita. El economista e historiador del arte David Galletson estudió las trayectorias de distintos artistas y propuso 2 grandes arquetipos de innovación, el conceptual y el experimental. Empecemos entonces con el creador conceptual. Este creador suele comenzar con una idea relativamente precisa. Define de antemano qué quiere expresar, establece objetivos y después organiza los recursos necesarios para materializar esa visión. Ojo, esto no significa que el creador conceptual no haga pruebas, que jamás se equivoque o que todo le salga perfecto a la primera. Ya quisiéramos que fuera así. Significa que las decisiones principales están guiadas por una idea previa. Primero existe el concepto y luego llega a la ejecución. El artículo menciona como creadores conceptuales a Pablo Picasso, Andy Warhol y Frida Kahlo. Pensemos en Frida.
Y para quienes no conozcan a Frida Kahlo, fue una pintora mexicana del siglo XX, conocida especialmente por sus autorretratos y por explorar en ellos su identidad, su cuerpo, el dolor y la cultura mexicana. Su obra no era simplemente una suma de colores bonitos, sino que la imagen era una forma de hacer visible una idea previa o una experiencia. En cocina, este creador conceptual podría comenzar diciendo: quiero representar el recorrido de una persona desde los Andes hasta la Amazonía. Después selecciona ingredientes, técnicas, temperaturas, vajilla y la secuencia de servicio que permitan contar esa idea. No empieza preguntándose dónde poner una hoja. Primero decide qué quiere decir y luego, si esa hoja sobrevive a la reunión creativa, vendrá después. Ok, pasemos a hablar del creador experimental. Este creador trabaja de otra manera. Parte de un problema, un tema, una inquietud, pero no necesariamente conoce el resultado final, es decir, no lo ve aún en su cabeza. Aprende haciendo, prueba, observa, modifica, vuelve a probar, regresa y las decisiones importantes aparecen durante el trabajo. Para este creador experimental, el artículo menciona a Paul Cézanne, Jordan O'Keeffe y Jackson Pollock. Pollock fue un pintor estadounidense y una figura central del expresionismo abstracto, famoso por dejar caer y salpicar pinturas sobre grandes lienzos colocados en el suelo. En Pollock, el movimiento, la materia y la acción formaban parte del proceso creativo. El resultado no estaba completamente resuelto antes de comenzar, sino que iba emergiendo mientras trabajaba. ¿Cómo se vería un creador experimental en cocina? Bueno, sería la persona que toma un ingrediente, lo fermenta, lo asa, lo deshidrata, cambia la proporción y descubre una posibilidad que no había imaginado al inicio. Su frase típica podría ser: no sé exactamente en qué terminará esto, pero ya ensucié 6 recipientes, así que vamos a seguir. También hay que tener en cuenta que la experimentación no es improvisar sin criterio. Requiere observación, mucha memoria técnica y capacidad para reconocer cuando un accidente contiene esa cierta pizca de posibilidad. Probar por probar puede producir muchas cucharas sucias, muchísimos recipientes, porque experimentar implica aprender de cada prueba. Hagamos una comparación sencilla. Quiero que te imagines que le damos el mismo ingrediente a 2 chefs. Mortiño, por ejemplo. El chef conceptual podría decidir primero que quiere crear un postre que represente un páramo ecuatoriano al amanecer. Define una atmósfera, una paleta de colores, una relación entre acidez, frío y humedad. Luego busca cómo convertir ese mortiño en lo que él desea: gel, sorbete, salsa, fermento, lo que sea, para sostener ese concepto que pensó en un inicio. Ahora bien, el chef experimental podría comenzar probando el mortiño fresco, cocinándolo, fermentándolo, mezclando con grasas, sosteniéndolo a distintas temperaturas. Es decir, va a hacer una lista de pruebas hasta encontrar una textura o un aroma inesperado y a partir de ese descubrimiento construirá el postre. Uno avanza principalmente desde la idea hacia el producto y el otro avanza principalmente desde el producto hacia la idea. Conceptual no significa más inteligente, experimental no significa menos organizado, son rutas distintas para producir conocimiento y novedad. Hablemos de Virgilio Martínez y Gastón Acurio. Para trasladar esta teoría a la gastronomía, el artículo utiliza 2 casos latinoamericanos muy cercanos: Virgilio Martínez y Gastón Acurio. Los 2 ayudaron a transformar la percepción internacional de la cocina peruana, pero sus trayectorias ilustran maneras diferentes de innovar. Virgilio Martínez aparece como un ejemplo de innovador conceptual. En su restaurante central, su menú se organiza alrededor de las altitudes y los ecosistemas del Perú. Los ingredientes que aparecen juntos no se eligen únicamente porque combinan en sabor, sino que también se relacionan porque pertenecen a determinados territorios y alturas. Entonces existe una regla conceptual previa. El ecosistema estructura la creación. Esa idea organiza la investigación de Virgilio, selecciona los productos y la presentación de la experiencia en base a esa arquitectura conceptual.
El plato no es solamente una receta, funciona como parte de un sistema que el comensal puede recorrer. El verdadero desafío de un creador conceptual es, si el concepto que hemos elegido previamente dice que estamos explorando un ecosistema en específico, no podríamos añadir un ingrediente de cualquier lugar solo porque se vea lindo o me guste el color, sino que el concepto también limita. Pero eso también orienta. Ahora hablemos un poquito de Gastón Acurio. Gastón aparece como un ejemplo del chef innovador experimental. Según el artículo, su filosofía culinaria se desarrolla gradualmente mediante la práctica y el conocimiento acumulado, integrando identidad peruana con técnicas de la alta cocina francesa. Gastón Acurio no se presenta como una ruptura producida por una sola idea perfectamente cerrada, sino como una construcción progresiva. Su conocimiento por restaurantes, recetas, aprendizajes de las abuelas, comunicación y una comprensión cada vez más amplia del valor de la cocina peruana. Ese proceso contribuyó al fortalecimiento de la llamada Marca Perú y abrió posibilidades para muchas actividades gastronómicas y agroindustriales. Esto también nos recuerda que la innovación no siempre aparece como un plato completamente nuevo servido entre humo y música dramática, sino que a veces consiste de años de trabajo, pequeños ajustes y decisiones acumuladas hasta que, al mirar hacia atrás, descubrimos que todo un sector cambió. Virgilio no es creativo porque sea conceptual y Acurio no es creativo a pesar de ser experimental. Ambos son creativos. Lo que cambia es la trayectoria predominante mediante la cual sus innovaciones toman forma. Y aquí necesitamos hacer una advertencia importante. La creatividad no son dos cajas cerradas. Este artículo no nos entrega un test psicológico definitivo ni nos autoriza a poner una etiqueta permanente en la frente de cada chef, experimental, conceptual. Podemos trabajar de forma conceptual en un proyecto y de forma experimental en otro. También podemos comenzar con una idea clara y permitir que las pruebas la transformen. De hecho, muchos procesos creativos sólidos necesitan las dos cosas, una intención que oriente y una experimentación que confronte esa intención con la realidad. Porque el papel aguanta todo. Cuando hacemos un boceto, la esfera que dibujamos siempre se ve perfecta, la espuma permanece en su sitio, el servicio sale a tiempo, caliente y todo en nuestra imaginación es perfección. Perfect timing. Pero luego llega la cocina y nos recuerda con mucho cariño, por supuesto, que la materia también tiene opiniones. Y además el artículo reconoce que todavía falta investigar qué sucede en los equipos. Tal vez una brigada mejore cuando se combinan personas muy conceptuales con otras muy experimentales, o tal vez primero discutan durante 40 minutos y después creen algo maravilloso. Todavía no se sabe y eso también merece estudiarse. Bueno, al inicio también había dicho que este artículo se basa en dos marcos. Lo primero ya lo hicimos, explicamos los tipos de creadores que existen, experimentales y conceptuales. Pero también el artículo nos proporciona algo que me encanta en verdad, y es crear algo diferente no basta, y aquí entra el concepto del océano azul. La creatividad no termina cuando aparece una idea novedosa. Para que exista innovación, esa idea debe generar valor y encontrar un lugar real en este mundo. Aquí es la estrategia del océano azul. Y vamos a compararlo primero con un océano rojo para entenderlo. Un océano rojo representa un mercado en el que todos compiten por lo mismo, mismos clientes, ofertas parecidas y una guerra en la que a veces el arma más sofisticada es bajar 50 centavos al precio. Pero el océano azul busca crear un espacio diferente, una propuesta que atraiga una nueva demanda o cambie las reglas mediante las cuales se valoraba el producto. El artículo menciona, por ejemplo, experiencias gastronómicas organizadas alrededor de ecosistemas, vinos en lata para un consumo más casual o propuestas que combinen vino con arte, música y narrativa. Ferran Adrià lo mencionaba mucho en los modelos que él gestionó con su equipo, en el que decía rompa las reglas,
Y esto me parece que se conecta mucho con el océano azul. Adicionalmente, los autores plantean que los innovadores conceptuales podrían inclinarse más hacia crear o eliminar elementos de manera radical, mientras que los experimentales podrían tender a elevar o reducir elementos progresivamente. Pero atención, ellos mismos aclaran que esta relación todavía no ha sido comprobada de forma sistemática. Es una propuesta para seguir investigando, debatiendo, no es una ley universal escrita en una piedra, sino es algo para que podamos comentar. Pero la pregunta que usted sí debe hacerse es, ¿mi creación solo es distinta o también ofrece un valor que alguien puede comprender, experimentar y desear? Esa es la verdadera pregunta estratégica. Bueno, y ahora sí hemos llegado a la pregunta del episodio. ¿Qué tipo de chef creativo eres? Cuando tienes que crear un plato, ¿qué aparece primero? ¿Una idea, una historia, una imagen, una regla clara que después intentas ejecutar? Si respondiste que sí, tal vez tu tendencia sea más conceptual. Necesitas tocar el ingrediente, cocinarlo, probarlo, modificarlo para descubrir en qué quiere convertirse. Si respondiste que sí, tal vez tu tendencia sea más experimental. Y si respondiste, bueno, depende del día, del presupuesto, de cuánto tiempo falte para el servicio. Felicidades, porque acabas de describir con bastante precisión la vida profesional. Aquí no estamos para escoger un ganador, sino se trata de reconocer cuál es tu ruta más cómoda y cuál necesitas entrenar. El conceptual puede beneficiarse de escuchar un poquito más al producto, de dejarse llevar. Y el experimental puede beneficiarse en detenerse y formular con claridad qué problema está resolviendo o qué quiere comunicar. Yo lo veo así, como ir de viaje. ¿Alguna vez se ha ido de viaje con una persona que planificó todo el itinerario, era muy cerrado y no dejaba espacio para nada nuevo? Pero tampoco está bien el otro extremo, dejarse llevar y ser tan libre, porque generalmente si no hay un plan, pues a veces nos podríamos perder de la visita a un museo, que era súper importante, ver una obra porque no se planificó. Me explico, no es que ninguno sea mejor que otro, son diferentes y debemos de entrenar aquel que nos haga falta. Bueno, y llegamos a la sección ¿qué se lleva un chef de este episodio? Primero, que no existe una sola manera legítima de crear. Una innovación puede surgir de una visión previamente definida o de un proceso acumulativo de prueba, error, observación, corrección. Segundo, que conocer nuestra tendencia permite elegir mejores herramientas. Si trabajamos conceptualmente, podemos usar mapas de ideas, narrativas, bocetos y reglas de diseño. Tercero, que las dos rutas tienen riesgos. Por favor, no se vaya a perder esta parte. Ambas tienen riesgos. Una idea demasiado rígida puede ignorar lo que el ingrediente nos está diciendo y una experimentación sin propósito puede producir novedades interesantes pero irrelevantes. Y cuarto, que crear algo nuevo no es suficiente. Y esto se conecta con lo del océano azul. La innovación necesita valor. Responde a una necesidad, construye una experiencia o abre una posibilidad que antes no existía. El concepto proporciona dirección, la experimentación proporciona descubrimiento, el criterio del chef convierte ambos en una propuesta con sentido. Y ahora sí, viene el pequeño reto de este episodio, se llama un ingrediente, dos caminos. Elige un ingrediente de tu entorno, el que sea, puede ser mashua, chocho, mortiño, melloco, cacao, plátano o ese producto que lleva varios días mirándote fijamente desde tu refrigerador y que ya merece un propósito. Y al terminar vas a comparar ambos caminos. ¿En cuál te sentiste más cómodo? ¿Cuál te produjo mayor novedad? ¿Cuál tuvo más coherencia? ¿Y qué elementos combinarías para crear una tercera versión? Recuerda que aquí estamos formando tu mejor versión de chef. Si eres más conceptual, pues trata de ser más experimental de vez en cuando y al revés. Lo importante es que te atrevas. Hoy descubrimos que la creatividad puede recorrer caminos diferentes. Frida Kahlo y Jackson Pollock no creaban de la misma manera,
Virgilio Martínez y Gastón Acurio tampoco, y sin embargo, todos nos muestran que la innovación puede surgir tanto de una idea poderosa como de una práctica paciente. Quizá la pregunta no sea cuál de los dos tipos es mejor, sino si somos capaces de reconocer nuestra forma de crear y aprender del camino contrario. Gracias, como siempre, por escuchar Del Paper al Plato. Si este episodio te ayudó a entender mejor tu proceso creativo, compártelo con ese chef que planifica hasta la ubicación del último brote, o con ese amigo que empieza diciendo vamos a ver qué pasa, y 20 minutos ya ocupó toda la cocina. Nos encontramos en el próximo episodio donde volvemos a llevar la investigación del paper al plato.